un poco. Tenemos novedades en cuanto... Bueno, ahora sí, que ya está grabado. Noticias de la semana entonces. En cuanto a los próximos módulos, tenemos por disposición de nuestro queridísimo ministerio los tiempos acortados para la diplomatura. En vez de 5 meses, no sé si alguien ya les había comentado, se reduce a 4 meses de cursada. Para esto, el módulo 4, que lo va a dar acá nuestro querido Diego Jaimes, que ahora se va a presentar, se va a dar en simultáneo con el módulo 3 y acortados los encuentros presenciales a 2 en vez de 4. Así que vamos a tener a lo largo del módulo 3, capaz del 5 también, 2 encuentros sincrónicos acá con Diego y va a ser en paralelo a la cursada. Esa sería la novedad de acá al final de la diplomatura. Todo lo que es módulo 3 y módulo 5 siguen de la misma manera, un encuentro semanal durante los próximos 2 meses. Y ya les estaremos contando e informando bien sobre las fechas, aparte, como seguramente sean el mismo día antes o después de los encuentros que ya tenemos de los otros módulos, para simplificar el coincidir bien entre todos. Nada, después los hablamos bien a ver la disponibilidad que tiene Diego y el resto del equipo. Así que ahora sí, dicho eso, Diego, te doy la palabra para que cuentes un poco quién sos. Dale, bueno, gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, en principio contarles que sí, que vengo laburando en la diplomatura con otras 2 comisiones, que son los sábados a la mañana, desde que arrancó, desde el módulo 1. Hoy estuvimos casi terminando el módulo 2. Nos queda todavía una semanita más. Bueno, con gente de distintas provincias, la verdad que viene muy bien hasta ahora todo el tramo de la cursada, muy debatido, muy conversado, la verdad que muy súper interesante. Bueno, en mi caso también soy comunicador, vivo acá en Viedma, como varios de acá de las compañeras y los compañeros, y bueno, tengo un recorrido ahí en el tema de la comunicación popular. Así que lo que vamos a estar haciendo, como decía Agus, en paralelo al módulo 3, es trabajar con el módulo 4, que tiene que ver con el pensamiento nacional y popular latinoamericano. La verdad que es interesante porque si bien no aborda estrictamente la cuestión de la comunicación, de los medios, sí se mete con algunas cuestiones que son más de fondo, que tienen que ver con la cultura, con las identidades, con tratar de pensar un poco cómo hacemos comunicación y cómo pensamos la política, cómo pensamos la cultura desde una matriz quizás diferente a la que nos tocó en nuestra educación formal, por lo menos, mucho más vinculada a una mirada desde Europa, desde una matriz occidental blanca y que no ha tenido demasiado en cuenta, no sé cuál habrá sido la experiencia de cada uno, ya la charlaremos, otras formas de construir saberes y conocimientos que tienen que ver más con lo mestizo, con lo originario, con lo criollo, y bueno, hemos estado, son algunos casos que estaremos conversando, ojalá, largamente. No hemos valorado suficientemente las formas de mirar el mundo de nuestra América. Así que la propuesta de ese módulo tiene que ver con eso, básicamente, con hacer una mirada así panorámica de algunos autores y autoras que nos proponen situarnos desde un lugar que supere cierto, como llaman algunos, colonialismo del pensamiento, y como poder producir otra mirada desde algo un poco más cercano a los lugares por donde pisamos y por donde andamos hace muchos siglos acá en este continente. Ese es un poco el abordaje, si quieren, más muy general desde lo temático. Y en cuanto a la práctica misma de la cursada, bueno, como decía Agus, va a ser en paralelo. Un poco mi idea va a ser como basarnos bastante
en enfocarnos bastante en lo que son las 3 unidades de ese módulo. Vieron que cada módulo tiene 3 unidades que ya están escritas, que tienen actividades y que tienen ya como un material muy rico para mirar. Y en los encuentros sincrónicos iremos conversando sobre algunas de esas lecturas y dialogando sobre todo. No pienso hacer clases así expositivas, o en todo caso tendrán una parte más expositiva, pero la idea es que pongamos en común lo que vayamos leyendo. Así que con esto les quiero decir que hace falta leer y como tratar de que tengamos como una base más o menos común para charlar. Así que no es mucho más que eso, la verdad. Que nada, que nos conocíamos un poco. No sé, acá en el grupo de dónde vienen los participantes, de dónde son. No lo tengo muy claro, así que por ahí me pueden contar un poquito. No sé si quieren hablar. Tenemos variados. Simón, por ejemplo, de Chile. Tenemos de otros países. Sí. Simón, ¿sos de Chile? Ah, mira, ¿de dónde? Sí, de Valparaíso. Ah, qué bueno. Buenísimo. Qué momento para estar en Chile, ¿eh? Ahora, en este mismo momento los estamos envidiando un poquito ahí, así como aires nuevos. Sí, ni hablar. La constituyente, las elecciones, bueno, Valparaíso, obviamente, lugar hermoso como todo el país. Conozco, te digo, de sur a norte Chile, así que, bueno, por ahí vamos a poder charlar un ratito. Gracias. Qué bueno. Después tenemos gente también de Neuquén, de gente de Ushuaia, Catamarca, buenísimo. Creo también. Está un poco variado. Hoy Caleta Olivia, está saludando a Roberto. General Roca, Janina está saludando por el chat. Bueno, buenísimo, re variadito. Santa Fe, está bueno. Sí, bueno, en los grupos de la mañana también hay, bueno, Santa Cruz, de Santa Fe, de Ciudad de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, también de ahí, de nuestra provincia, Río Negro, y alguna más que se me está escapando, pero viene variadito. Eso está re bueno, porque hay una diversidad también de miradas que es interesante ponerla en juego. Así que bueno, eso. Bueno, Diego, gracias. Vamos a tener suerte para charlar para rato y después vamos conversando por el tema de los horarios y los días. Seguro. Estamos bien. Sí, ni hablar. Dale. Bueno, te liberamos entonces. Muchísimas gracias. Un lindo encuentro. Gracias, Dale. Diego. Un abrazo. Chao. Adiós. Vamos a estar nosotros ante cámara solamente. Yo acá en mi pantalla no sé cómo lo ven ustedes. Tengo 4 cámaras y 4 sin cámara. Y ahí tengo, bueno, ahora se cambió el... ¿Cómo viene? Ahí está Marcela. Hola, Marcela. Ahora te veo. Bueno, antes de comenzar, decirles, ¿sí?, que nos han informado que a la finalización de este módulo 2 tenemos que evaluar, digamos, ¿sí? Tenemos que hacer algún trabajo para evaluarlos y evaluarlas, a ver cómo vienen en la diplomatura. Había una evaluación para la unidad 1 y trabajos y evaluación para la unidad 2. Como yo dije en la clase pasada, no vamos a hacer todos los trabajos que están propuestos en las unidades que ustedes ya tienen, digamos, pero sí pedirles algunos muy puntuales. Uno es que el que colgamos en la plataforma de la diplomatura, ¿sí?, que básicamente eran 3 puntos, uno sobre la historia de la organización a la que pertenecen, objetivos, temáticas sobre las que se trabaja, ¿sí? Y no me acuerdo si había algún otro punto más, pero creo que no, por acá tengo el trabajo. Bueno, no importa. Hasta el momento, 2 de ustedes solamente nos han entregado el trabajo, ¿sí? Y que hoy los vamos a compartir y vamos a charlar un poco en relación a eso.
Y quienes hayan avanzado, pero que no hayan podido todavía transcribirlo, estaría bueno que comencemos a charlarlo también y compartir, ¿no? Porque también valoramos esto de compartir las experiencias de cada uno de ustedes entre todos y todas, ¿no? Que no solamente quede plasmado en el trabajo, sino que lo podamos ir conversando y que el proceso del proyecto que llevemos adelante y de nuestras futuras y posibles intervenciones también lo conversemos acá y lo pongamos en común, ¿sí? Entonces, es súper necesario que vayamos de manera conjunta realizando ese proceso. El tema de la evaluación, digamos, como tal, es un pedido específico de la diplomatura para poder aprobarla, básicamente, conjuntamente con el TIF, ¿sí? Del que hablamos la clase pasada. Y nos queda un solo encuentro, ¿no? El próximo sábado para concluir el módulo 2. Así que, nada, si pueden arrancar, hacerlo quienes todavía no hayan empezado, podemos ponerlo en común hoy también, ¿sí? Y con ese insumo ya pueden ir elaborando el trabajo. Y después, además del que ya me entregaron, habíamos propuesto otro más para empezar a trabajar. De este que estoy hablando es la actividad 3 de la unidad 2, ¿no? Sí. Actividad 3. Sí, ese es el que subimos como consigna para que se entregue y que tenemos al momento 4 trabajos en total, 2 que le mandaron a Agus por privado y 2 que subieron a la plataforma. Ah, claro, hay 4. Yo no los he visto, ¿sí? Los vamos a compartir hoy, los vamos a leer y ver cuál es la historia, los objetivos, de qué se trata cada organización y hacia dónde nos vamos a enfocar con cada uno. Y para que se vayan haciendo la idea también, que es la parte como más burocrática, si se quiere, es las condiciones de aprobación también del módulo, ¿no? Porque más allá de que reducimos un montón la cantidad de trabajo que hay que entregar, eso que se entrega también tiene que ser aprobado y no solamente tiene que ver con los trabajos, sino con la asistencia a las clases. Les estoy contando lo que me llegó en el mail, básicamente, ¿sí? Y es el 80% de la asistencia tiene que tener para poder aprobar esta diplomatura también, ¿sí? Y la aprobación de los trabajos, que yo estoy segura que nadie va a necesitar rehacer un trabajo, tal vez sí reformular algún punto, pero es importante que lo entreguen en tiempo y forma, eso sí. Si alguno o alguna tiene algún inconveniente particular, lo hablamos, pero lo hablamos antes de la fecha de entrega, no una vez que ya pasó la fecha de entrega, ¿sí? Se lo pueden decir a Víctor, a Agus o a mí mismo, no hay problema. Bien. De los y las presentes, ¿quiénes no estuvieron la clase pasada? ¿Todos y todas estuvieron? Olga no estuvo. Bien. Janina tampoco. Bien. Bueno. Cada una contó un poco cuál era la problemática que veía en la organización de la cual es parte. Hablamos un poco de territorio, de formas de metodología de la investigación para realizar un diagnóstico, que vamos a hablar un poquito más sobre eso hoy, para ver cómo intervenimos, desde qué lugar, ¿sí? Esto de extrañarse, que más allá de que las organizaciones de las que nosotros y nosotras formamos parte, hay muchas cosas que naturalizamos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, extrañándonos muchas veces, no pensando que esto es de esta determinada forma y no se puede cambiar, sino hablando con compañeros, con compañeras, ¿sí? Tratando de salirnos un poquito de eso que soy parte, que quiero transformar siendo parte, igual, en una lógica de algo que se mueve constantemente conmigo, ahí, adentro,
¿sí? Pero sí tratando de pararnos un poco como del costado, sería. O bueno, no importa de qué costado, ni adelante o atrás, pero sí como tratando de salirme un poco de ahí. Y partimos nuevamente de este concepto que abordamos la primera clase, que tiene que ver con primero conocer para transformar y posteriormente comunicar, ¿sí? Esto que sobre todo se trabaja en la unidad 1. ¿Sí? ¿Pudieron leer las unidades? Recién Diego decía, bueno, para poner en común algunas cosas es importante que leamos. Bueno, no son largas las unidades. Si pueden, traten de adelantar la lectura. Víctor, ¿querés decir algo? No, que ahí Roberto decía que sí, que leyó. Sí, leí. Está en el chat diciendo. Y sí, coincido, con que puedan ir adelantando las lecturas, estaría bastante bueno. Yo las retomo de todas formas, ¿sí? Pero la verdad es que son súper claras. Son de fácil lectura, son llevaderas. Tienen varias... aviso que saqué acá porque... Bien, listo, Yani. Hay varios ejemplos para ver, hay algunos videos de los autores que componen, digamos, el desarrollo de la diplomatura, sí, que está bueno a veces escuchar, no solo leer, sino también escucharlo. Algunas experiencias compartidas en los módulos también. Bueno, otra de las cosas que hablamos el sábado pasado, pero que ahora vamos a retomar un poquito más, es esta manera de incidir, de intervenir en la sociedad desde el Estado, digamos, ¿no? En democracia, las formas son las políticas públicas, que son la herramienta para responder a distintas necesidades del conjunto de la ciudadanía o parte de la ciudadanía. Y es un instrumento que supone una acción de parte del Estado, ¿no? O de los gobiernos de turno, mejor dicho. Sin el gobierno o el Estado como ejecutor y como garante de esas políticas públicas no se puede llevar adelante, digamos, pero esto, y hoy lo hablábamos con Víctor y con Agustina, no excluye a las organizaciones sociales, sino que muchas veces está bueno que las organizaciones se involucren, ¿sí? A través de distintos proyectos con el Estado para llevar adelante diversas acciones, como promotores, como actores también de la sociedad civil, y también que muchas veces el Estado no llega con sus políticas públicas, digamos, a saciar las diversas necesidades que tiene la sociedad, y desde nuestras propias organizaciones podemos incidir, ¿sí? Con algún proyecto, como lo estamos pensando, pero en este caso desde la comunicación popular, hacia nuestra propia organización o hacia el territorio, que es otro de los conceptos que trabajamos la clase pasada, en el que está involucrada nuestra organización, ¿sí? Esa organización de la cual formamos parte. Y bueno, las políticas públicas, al igual que estos proyectos que nosotros intentamos llevar adelante en nuestras propias organizaciones, son un espacio de intervención e inciden, ¿sí? En nuestra organización y en el territorio en el que está nuestra organización. Y dice una parte de la unidad 2, construye poder, ¿sí? Diversas realidades son las que tiene cada organización de la cual ustedes forman parte, y hay que ir viendo, ¿sí? Cuáles son los roles y cuál es la relación de las organizaciones con ese territorio. ¿Ustedes consideran que a las organizaciones de las cuales ustedes forman parte, digamos, le cabe la responsabilidad de, por ejemplo, tomar iniciativas para impulsar diversas políticas? Yo considero que sí, e intuyo que a ustedes les parece lo mismo. Y les pregunto, desde las organizaciones en las cuales actualmente forman parte o alguna otra organización en la cual han estado presentes, ¿se han llevado adelante políticas de la organización para con el territorio en el que está la organización? ¿Pueden contarnos alguna experiencia particular o que recuerden? Simón. Simón es así. Sí. Bueno, como un poco contar la historia de donde estaba participando. O sea, bueno, todavía estoy participando, pero bajé un poco la cantidad de participación, por decirlo así. Hubo un tiempo cuando se inició esta población donde estaba trabajando,
es una toma de terreno, ya en un sector como cerro, ¿no es cierto? No llegaban los camiones con agua y un día, haciendo corte de ruta, obviamente propuesto por compañeros de la biblioteca y también algunos vecinos, a partir de esa pequeña acción, que en realidad fue como 30 minutos, no fue mucho rato, y empezaron a llegar los camiones aljibe y empezaron a abastecer de agua esta toma de terreno. Así que ahí hay una pequeña acción, una política que se impulsó y que obtuvo fruto. Bien, gracias, Simón. ¿Alguien más de la clase que quiera compartir? ¿No? Víctor. No, eso que tengan puedan dar cualquier ejemplo que se les ocurra, más que sea sencillo, pero como para ir entendiendo el hilo de la conversación, digamos. Bien, bueno, seguimos conversando y si se acuerdan, ¿sí? Mientras hablamos, nos interrumpen y cuentan la experiencia. En relación a esto, vieron, yo no sé si estaban todos en la primera clase, creo que lo conté en la primera clase, que una manera que encontramos, digamos, de incidir en una realidad concreta fue en Brasil. Estaban presentes quienes con espacios comunitarios, ¿sí? Que querían dar mensajes en sus territorios, pero para poder, y lo pensaban a través de un medio que era el radiofónico, ¿no? Lo cuento por si alguno no estuvo. Pero tenía la imposibilidad porque para tener un medio comunitario en Brasil, las condiciones eran inalcanzables para una organización pequeña, rural, indígena, en muchos de los casos. Entonces se llamó a otra gente, ¿no? Que en este caso era una cooperativa de Buenos Aires y una radio popular de La Plata, para que cuenten sus experiencias, la radio comunitaria y popular, y por otro lado, para que la cooperativa, que se encargaba de hacer transmisores y radios, le fuera a dar una clase, no, en realidad les enseñase a armar radios itinerantes, ¿no? Porque eran radios que no se quedaban en un lugar fijo, si no querían, sino que podían moverse. Esto de moverse era porque si vos no pasabas pauta, no sé cómo será ahora, pero en ese momento, si no pasabas pauta publicitaria y programas del gobierno, te decomisaban los equipos, ¿no? Bueno, ante esa problemática de ese lugar, la intervención fue, y la incidencia también posterior, fue ir y darle las herramientas para que pudieran gestionar sus propios medios, que sean móviles, ¿sí? Y a la vez contar la experiencia de cómo habían sido las redes que se tejieron en Argentina en relación a la comunicación popular. Sobre las redes que se tejieron en Argentina, imagino que hablaron en el módulo 1, ¿no? Sobre cuáles son las redes que existen o no. Si no podemos hacer, porque eso también es una experiencia propia de los medios comunitarios de Argentina, que es súper interesante reconocer y conocer. No sé cuánto es lo que habrán visto, pero lo retomo, ¿sí? Hacia los 90 se crean muchísimas radios truchas, ¿sí? Lo que se conocía como radios truchas porque no tenían licencia, ¿sí? Para poder salir al aire en todo el territorio argentino. Durante los 90 fue el momento en donde más se crearon radios que posteriormente fueron y son las radios comunitarias y populares, ¿no? Y durante los 90 se agudizó, digamos, esto de lo que conocemos como la monopolización de la palabra, porque quienes eran los dueños de los medios obtuvieron más licencias, porque quienes podían obtenerlas eran empresas, no eran grupos comunitarios como los que habitamos nosotros y nosotras. A raíz de esta cantidad de medios que surgieron en Argentina, que se empezaron a conectar, se crearon redes. Y eso es súper interesante como experiencia de este país, al menos porque incluso en estas redes que se crearon, en algunos momentos de la historia de nuestro país, articularon
y lograron cosas en conjunto, como por ejemplo es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y en otro momento están no enfrentadas, nunca enfrentadas, porque su origen es el mismo, ¿sí? Pero tienen lineamientos diferentes. Las dos redes más grandes, digamos, que existen en Argentina son el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿sí? Farco, que seguramente Cristina les ha hablado de Farco, porque esa parte es la vicepresidenta de Farco, y por otro lado es lo que se conoce como la RNMA, que es la Red Nacional de Medios Alternativos, que es más de izquierda, si se quiere, pero que es una red, pero no, es una red también muy numerosa de medios comunitarios, alternativos y populares, o comunitarios y populares, porque ahí hay otra discusión sobre los términos, digamos, creada en nuestro país. O sea, que ante una imposibilidad como fue la de la obtención de licencias durante un periodo de tiempo en Argentina, el resultado fue la unión de los diferentes medios comunitarios de norte a sur de nuestro país, la creación de esas redes y la posterior articulación para crear una ley, ¿sí? Que les permitiera básicamente operar en el marco de la legalidad, ¿sí? Que hasta el momento, y se logró, ¿no? Es como una gran organización creada por distintas organizaciones. Eso me parece que es un ejemplo como súper importante. A ver qué dice. Silvia dice, Encuentro de la Niñez Huertera, actividad que surgió desde Pro Huerta, en Carlos Pellegrini. Participaban casi 20 escuelas del departamento San Martín, área de influencia de la AER, con 400 chicos. Esto fue hasta la pandemia. En 2020 se realizó un encuentro virtual. En este año se verá de retomarlo. Bien, ahí tenemos otra experiencia. Bueno, gracias por compartir, Silvia. ¿Alguien más que se haya acordado? Bueno, seguimos si no, Seguimos. Bien, hablamos de incidencia, ¿sí? De hecho, es uno de los puntos que se tratan en esta unidad, es las estrategias de comunicación para la incidencia. ¿A qué nos referimos? Y les pregunto a ustedes, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de incidencia? No quieren hablar. No vale. Simón, dale, vos que sí querés hablar. Ahora ya está, ahora no te queda otra. No, estoy de palo ahí blanco. Incidencia. Por lo que entiendo yo es como una capacidad de poder, no sé, tener como una idea, como de que esa idea se pueda posicionar o que se valide un poco la idea que uno está llevando en este caso. Como sí, incidir. podemos pensar en una acción, ¿no? Que se sostiene Claro. en un tiempo determinado. Y también tiene que ver, sí, con una idea y que tiene un objetivo, ¿sí? En nuestro caso sería el objetivo de transformar algo socialmente, ¿no? Bien. También esa incidencia busca influir, ¿sí? Dice el texto, de hecho, y también generar en algunos casos algún tipo de discusión sobre un determinado tema. Por lo general siempre se genera una discusión sobre podría ser la consecuencia de algo, dice Janina. Más bien creo que sí, también es la consecuencia de algo, puede ser la consecuencia de algo. Pero muchas veces la consecuencia viene después de incidir, ¿no? No sé, digo. Visibilizar, dice Roberto. Bien, instalar un tema. Bueno, ahora que dicen esto, visibilizar, instalar un tema, me dan el pie para decirles que cuando nosotros tenemos pensado, ¿sí?, incidir en algún hecho particular con una acción concreta sostenida en un tiempo determinado, donde tenemos un objetivo de transformar algo, ¿sí?, y buscamos influir, generar discusión sobre determinado tema, se puede dar en algunos niveles, ¿sí? Y acá retomo lo que dicen ustedes, porque esos niveles pueden ser, uno puede ser darle visibilidad a un determinado tema.
Otro puede ser sensibilizar sobre ese tema, ¿sí? Otro puede ser instalar agenda, esto ya para afuera, digamos, ¿no? Sobre un hecho, un tema. Y si no, participar en la definición de políticas públicas, y esto lo enganchamos, digamos, con esto que hablábamos hoy al principio, de que como organizaciones muchas veces podemos incidir en determinadas políticas públicas, ¿sí? A partir de proyectos o de presentación, por ejemplo, de una nota. No me acuerdo, creo que no está la compañera que la clase pasada hablaba sobre, creo que eres directora de una escuela rural, que hablaba sobre la situación de abandono de estudiantes secundarios, porque en realidad no había escuela secundaria en la zona donde estaban, tenían que ir unos kilómetros más alejados, entonces directamente los chicos y las chicas no iban al secundario. Bueno, todo el trabajo que estaba haciendo la compañera, que una pena que no esté porque era súper interesante cómo venían llevando adelante ellas un futuro proyecto, tranquilamente podría entrar dentro de esta definición de participar justamente en la definición de una política pública, ¿no? Ese sería como un ejemplo súper claro. Bien, el texto dice que sin comunicación no hay incidencia. ¿Qué opinan ustedes? Yo les tiro preguntas y no sé si me van a responder. Escucho un mouse. Piensen en la incidencia. Me tengo que retirar su trabajo. Bueno, Olga, estamos grabando la clase igual. Va a quedar ahí. Piensen en la incidencia también, que capaz que la organización no siempre va a incidir de la misma forma en todos los temas. Así que en ese sentido piensen en la importancia de la comunicación en cada de esos niveles que viene diciendo Silvana. Cómo uno puede visibilizar una temática sin comunicar. Para adentro y para afuera. Porque también todos los procesos comunicacionales que se dan internamente para definir cuál va a ser la intervención, dónde se quiere incidir, cómo, con quiénes, para qué. Exacto, eso que veíamos también en la clase pasada, ¿no? Las preguntas, las 5 famosas W, o 6, según quien lo diga. Bueno, y es importante esto que dice Agus y Víctor también, porque cuando pensemos en algún posible proyecto para nuestra organización, tenemos que pensarlo desde la comunicación popular. ¿Sí? Es importante que eso lo sepan porque tiene que ver con el trabajo final. No es que vamos a pensar en cualquier tipo de proyecto, no, tiene que ser en el marco de la comunicación popular. Bien, por lo general, bueno, si nos preguntamos cuándo una organización social desarrolla alguna habilidad o alguna capacidad para la incidencia, ¿sí? ¿Cuándo? Y, por ejemplo, cuando tiene claridad respecto de la misión en torno a un tema, sí, que le preocupa. Y se plantean dentro de la organización algunos objetivos, ¿sí? Por ejemplo. Después, bueno, la experiencia y el conocimiento del territorio en el que habita la organización es fundamental también para tener una lectura crítica del territorio en el que habito, ¿sí? Y ahí podemos, digamos, ver claramente el escenario, ver cuáles son los temas que nos convocan como organización para un posible proyecto, ¿sí? Después, generar acciones para dar a conocer lo que se hace, para visibilizar, ¿sí? Al derecho en diversos ámbitos del espacio público, ¿sí? Lo que ocurre muchas veces es que estas habilidades y capacidades que muchas veces tienen las diversas organizaciones, capacidades para la incidencia, ¿no? No las conocen la propia organización, ¿sí? Muchas veces ni siquiera se lo pregunta. A ver qué dice Roberto: saber gestionar, utilizar las herramientas a mano. Exacto. Sí, está muy bien lo que dice Roberto. Muchas veces las organizaciones lo hacen sin pensarlo con anterioridad. No tienen esa incidencia en el territorio, ¿sí?
generan proyectos, pero no pensando en primero hacer un diagnóstico, después hablar con los participantes de la organización y las personas que habitan el territorio, sino digamos que uno se manda y hace, ¿no? Pero cuando tenemos la posibilidad y la capacidad de hacer un análisis previo y un diagnóstico, está buenísimo porque probablemente nuestra incidencia tenga otros resultados, ¿sí? Entonces, lo que nosotros les vamos a ir pidiendo en este proyecto que van a ir armando es justamente que podamos visibilizar todo aquello que nos es natural, porque estamos en el territorio, estamos en la organización, no nos detenemos a pensarlo, pero existen diversas herramientas de la metodología, ¿sí?, que nos van a permitir esto que les decía hoy al principio, que es extrañarse, ¿sí?, del espacio del que uno habita y poder tomar acciones concretas a partir de una investigación previa, de un diagnóstico, ¿sí? La teoría para algo está y bueno, está bueno que la implementemos. Y hoy vamos a ver un poquito también de cuáles son esas herramientas, ¿sí? Recuerdan que había un gato en la clase pasada, bueno, sigue el gato acá, así que y ahora se volvió a subir a la mesa. Bueno, lo tengo al lado. Bien, ¿con qué está vinculada la estrategia que yo me voy a dar? Bueno, va a estar vinculado con la acción y con unas ganas de querer hacer y de generar, ¿sí?, determinados criterios, ¿sí? Por eso es importantísimo que las organizaciones y quienes participan dentro de las organizaciones desarrollen algunas capacidades para analizar el territorio, ¿sí?, en donde están. Eso también tiene que ver con lo metodológico y en un ratito vamos a hablar un poquito más de eso. Hay algo que se llama, bueno, que no sé si lo he nombrado o no, que es la comunicación estratégica, ¿no? Y que eso es lo que nos vamos a dar a partir de este proyecto. Es una comunicación que está pensada, que tiene una estrategia determinada porque nos dimos cuenta de determinados hechos y determinadas cosas a partir de un diagnóstico, a partir de una investigación, a partir de hablar con las personas de nuestra organización y nuestro territorio, pero que nos pusimos a pensar puntualmente en qué queremos comunicar o qué plan de comunicación nos queremos llevar adelante para modificar y transformar algo, ¿sí?, dentro de nuestro espacio de militancia. Bien. Con respecto a las estrategias, ¿no? Bien, dada determinada situación inicial, determinado hecho, nosotros a partir de esa situación inicial, ¿qué es lo primero que hacemos? Ya esto lo dije un par de veces, pero a ver, ¿qué es lo primero que hacemos a partir de la situación en la que nos encontramos? ¿Qué es lo que realizamos en esa primera visión de nuestra organización y nuestro territorio? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Previo a darnos una estrategia, ¿no? En la situación inicial, diagnosticar, perfecto. Investigar, diagnosticar, los dos, perfecto. Muy bien, vamos. Exactamente. En la situación inicial, digamos, lo que nosotros tenemos que ver o lo que vemos es el diagnóstico de la realidad de ahora, del aquí, de ahora, que va a ser el punto de partida, ¿sí? Mirar ese campo, mirar esa realidad, ¿sí? Este lugar es conocer bien, profundamente, dónde estamos, ¿sí? Porque eso nos va a permitir también pronosticar una situación futura, ¿sí? Eso también tenemos que tener en cuenta. La situación futura es lo que nos imaginamos. ¿Cómo va a ser la situación en nuestra comunidad dentro de un par de años, ¿no? Con los problemas que identificamos en esa situación inicial, ¿sí? Pero sin haber intervenido conscientemente en transformarlos, ¿sí? Eso es otro punto importante también. Y después otra, que no es ni la situación inicial ni es la situación futura, es lo que deseamos, ¿no? La situación deseada, que es pensar cómo nos imaginamos en el futuro que queremos lograr con esta estrategia que nos vamos a dar en algo bien determinado. En el caso puntual que nos reúne ahora, tendrá que ser en algo bien delimitado, bien chiquito para poder concretarlo, ¿no? Porque en la diplomatura también está el deseo de que podamos generar algo, transformar algo en los espacios en los que estamos. Bien. Entonces, ¿alguien se acuerda que dice conocer el discurso que se da entre la trama de actores, conocer el escenario a intervenir? Perfecto.
exactamente. Y cuando pasamos esa etapa, ¿no? Lo que nos imaginamos en un principio, digamos, son las etapas de un proyecto. Lo primero es la identificación del proyecto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Esto acá me estoy salteando toda la parte de diagnóstico, ¿sí? Que ahora la vamos a retomar. Ya me voy adelantando, pero después volvemos. Si alguien me quiere interrumpir y preguntar algo, adelante, ¿eh? Ustedes hablan. Después, esto creo que también lo hablamos un poco en la clase pasada de los distintos momentos, digamos, del proceso y del proyecto también, de cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta. Como les decía recién, la identificación del proyecto, la formulación y el análisis de factibilidad del proyecto, ¿sí? Que quiero llevar adelante. No me acuerdo, creo que, no sé si no era Olga, o capaz que me estoy confundiendo porque, bueno, encima no les veo las caras y es más difícil aprenderse los nombres cuando uno no ve las caras, quiero decir, o al menos eso me pasa a mí. Contaba, no sé si no era el proyecto el de la huerta, ¿de quién era? El de Silvia. Silvia. ¿Está Silvia? Sí. Sí, ¿no? creo que no tiene micrófono, pero está. Ah, ok. Mío, ahí está. Que en un principio Silvia había planteado como un súper proyecto, digamos, y después cuando empezamos a conversar como que lo empezamos a acotar un poco. ¿Era así o no, Silvia? Ay, me da pena que no tenga mic. Bueno, en estas etapas del proyecto, ¿sí? Esto segundo que les decía es la factibilidad del proyecto que nos proponemos, pero después también está el tema de la gestión y del financiamiento, ¿sí? Eso también lo habíamos nombrado la clase pasada, ahí contestó Silvia. La ejecución del proyecto, la fase de funcionamiento del proyecto y el seguimiento también del proyecto. Eso que deseamos, ¿se concretó? ¿No se concretó? ¿Era como lo esperábamos? ¿No era así? Tiene que ver muchas veces, vieron cuando en el secundario, creo que en el secundario o en la universidad te hacían plantear una hipótesis, ¿sí? Sobre algo y después uno investigaba respecto a eso y esa hipótesis podía tener una síntesis o una antitesis, ¿no? Una tesis, antitesis, y ahí se volvía un círculo de investigación a veces casi inagotable, ¿no? Pero muchas veces se dan esos procesos, súper necesarios, ¿sí? Porque yo digo, bueno, esto es de determinada manera en esta organización. Y cuando realizo mi investigación, después me doy cuenta que no era como lo había planteado al principio. Y descubro otra arista, ¿sí? Pero para eso, y vuelvo a la palabra, hay que extrañarse, ¿sí? No hay que dar por sentado que las cosas son como se plantean al principio, sino que pueden ser distintas, ¿sí? Por eso, tan importante el diagnóstico, porque si ya planteamos que algo es de determinada manera y directamente nos damos las estrategias para modificarlo, transformarlo, y ya le estoy pifiando ahí, ¿sí? Silvia dice, así es, el trabajo se hará hacia adentro de la organización. Eso está buenísimo, ¿no? Poder replantearse hacia adentro de la organización y decir, bueno, no, sí, esto que nos planteábamos no es factible. No ahora, no significa que no lo sea más adelante, sino no ahora, no en este trabajo de la diplomatura, por ejemplo, ¿no? Bueno, y con el tema del diagnóstico. Volvemos al diagnóstico, vamos y venimos. El diagnóstico, la manera de elaborarlo no es, o al menos no es la propuesta desde esta clase, elaborar un diagnóstico yo solita sobre mi organización, ¿sí? Sino elaborar un diagnóstico, lo que se conoce como diagnóstico social participativo, ¿sí? Participo a quienes están conmigo en la organización de este diagnóstico. Escucho, mira, justo pone Marcela, escuchar a las personas que participan en la organización en la cual queremos intervenir. Exactamente eso. Porque eso nos va a permitir muchas veces captar problemáticas de la comunidad que nosotros no atendemos, no nos damos cuenta, jerarquizarlas, no, esto es más importante que esto, ¿no? Porque eso pasa también, lo que es más importante para una, capaz que no lo es para otros compañeros y compañeras de la organización, o si se pretende realizar un proyecto en el territorio que ocupa la organización, pero no hacia adentro, sino hacia afuera, bueno, ahí tendré que escuchar a los actores y a las actoras
que están por fuera de la organización, que son los que se conocen como los satélites, ¿no? Que están, tal vez no participan activamente dentro de la organización, pero están en el territorio, y si yo quiero contribuir en algo de mi comunidad, de mi barrio, de mi escuela, del espacio, que está por fuera de la organización, también tengo que escuchar, no solamente hacia dentro de la organización, sino hacia el ámbito donde quiero intervenir, sería. ¿Sí? Entonces, nos va a permitir jerarquizarlas, analizar y a partir de ahí, ¿sí?, delinear distintas alternativas de acción para lo que estamos diciendo hace rato, que es transformarlas, ¿sí?, para aquello que queremos transformar. Particularmente, el diagnóstico comunicacional es una herramienta que nos va a permitir analizar, como les decía, la realidad, pero la realidad comunicacional, ¿sí?, priorizar aspectos de la comunicación, ¿sí?, y a partir de ahí vamos a conocer no solamente las problemáticas de nuestra comunidad, sino otras formas de organización que tal vez yo tampoco tuve en cuenta, ¿sí? Muchas veces ocurre dentro de una organización, ¿sí?, y muchas veces en el barrio, en el territorio. Espérenme un segundito. Este es otro, no es el mismo que la otra vez. Ahí está. Terribles. Bien. Por ejemplo, ¿qué podemos analizar, ¿sí?, o qué se puede analizar desde el diagnóstico comunicacional? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué se les ocurre que podemos analizar desde un diagnóstico comunicacional? Quizás los discursos que predominan, por ejemplo, en el territorio. Sí. Sí. ¿Qué más? Que muchas veces, acoto algo a lo que decimos, muchas veces esos discursos que predominan en el territorio tienen que ver con la relación que el territorio tiene con los medios, ¿no? Por ejemplo, las organizaciones con las que se vinculan, las organizaciones con las que se vinculan, la capacidad de llegada de la organización en el territorio, totalmente, ¿sí? Son todas cosas para analizar. Pero antes de eso, incluso reconocer a los actores, ¿no? Aquellos, incluso dentro de la organización, que tienen más cercanía con el territorio, o aquellos actores o actoras que son predominantes dentro del territorio. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son esos actores? ¿Cuáles son sus roles dentro de la comunidad? ¿En qué podemos contribuir teniendo en cuenta estos actores y actoras? ¿No? ¿Cuáles son los sentidos que imperan? Que tiene que ver también con el discurso. ¿Cuáles son los ruidos también que hay? ¿Sí? Los lenguajes, por ejemplo. Relaciones de poder hacia adentro y hacia afuera, exactamente, también. ¿Cuáles son los espacios y los canales de comunicación? ¿Sí? Contradicciones, enfrentamientos. Exactamente. Sí, todo esto es parte del diagnóstico. ¿Sí? Súper necesario para entender dónde estamos parados y paradas, básicamente. Bien, y como les decía hoy, ¿sí? Está esta idea, y tiene que ver con todo lo que vienen diciendo ustedes, de que el diagnóstico no lo puedo realizar yo sola en la computadora, en mi casa, sino que tiene que elaborarse de forma participativa. ¿Sí? Paren porque me está molestando. Basta. De forma participativa. Este es el diagnóstico que nosotros queremos que ustedes se den en los lugares en los que están. Bien, así que hablamos de los diagnósticos realizados no solamente por la organización, sino que pasaría a ser un diagnóstico realizado incluso por la propia comunidad, ¿sí? Lo que van a reflejar es justamente, y me parece que lo más acertadamente cuando se hace de manera colectiva y participativa, son las necesidades, ¿sí?, que siente la misma sociedad, la misma organización con el territorio en sí mismo y el territorio para con la organización, que piensa el territorio que me puede dar este tipo de organización, que nos puede dar al barrio, a la comunidad más cercana. ¿Sí? Bien. Ni hablar que si se da en este proceso, ¿sí?, de diagnóstico participativo con la organización y con el territorio que habita la organización,
va a ser necesariamente un proceso educativo, digamos, ¿sí? Para quienes participan a quienes hacemos parte, básicamente, del diagnóstico. ¿Por qué? Porque ahí los sujetos van a reconocer su situación primero, ¿sí? La van a reconocer, la van a como materializar en la cabeza, de alguna manera, y donde vean esa problemática van a querer transformarla. Y aparte que es mucho más enriquecedor cuando el trabajo es así, ¿no? Tiene otros resultados. Y te gratifica de otra manera. Si hablamos individualmente, te gratifica de otra manera seguro, ¿sí? Bien. Una vez que tenemos el diagnóstico, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con esto que tengo ahora? Quizá realizar alguna, se me fue la palabra, pero como planificar, pues, planificar cómo vamos a avanzar con este diagnóstico hacia un objetivo. Exactamente eso, la planificación, ¿sí? Básicamente es qué acción, que esta es una palabra que ya utilizamos bastante, qué acción vamos a llevar adelante, queremos llevar adelante, ¿sí? Entonces, después de este diagnóstico, el primer paso que tenemos que dar en cualquier tipo de planificación es identificar la situación, ¿sí?, deseada que queremos alcanzar. Esto que hoy también hablaba de estos tres momentos, de la situación inicial, de la situación futura y de la situación deseada, ¿sí?, que les decía, bueno, el primer paso para la planificación es qué deseo, ¿sí? ¿Qué deseamos, en plural? Entonces, tenemos que necesariamente construir el escenario, ¿sí?, al que queremos llegar con nuestra intervención. Y para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acciones o conjunto de iniciativas, dice Marcela, sí. ¿Y qué tenemos que hacer entonces, una vez que identificamos la situación que queremos transformar? ¿Qué nos ponemos adelante, digamos? Esto es fácil. Simón sabe. Nos ponemos objetivos, ¿sí? Metas. Objetivos y metas que nos van a ayudar a pensar las acciones en un tiempo determinado, ¿sí? Y con unos materiales específicos. Pensar los objetivos, exacto. Tomar en cuenta los recursos y las capacidades. Exactamente eso. Que tiene que ver con lo que hablábamos hoy al principio también, ¿sí? Bien, la herramienta es la elaboración de un proyecto, ¿sí? Bien, y la importancia, y esto ya lo dije, lo vuelvo a repetir, la importancia de hacer partícipe a la comunidad es porque esa comunidad se va a hacer cargo de ese proyecto y de llevarlo adelante también, porque lo que intenta cambiar o transformar más que cambiar es su propia realidad, digamos, ¿no? Su diaria, básicamente. Entonces, el protagonismo, ¿sí?, en este tipo de proyectos es compartido, es negociado, ¿sí?, con otros actores sociales involucrados también en la gestión del proyecto concreto, y esto tiene que ver con lo que decía hoy, no me acuerdo quién, de las compañeras, cuando hablaba esto de, una vez que tenemos el proyecto, empezar a mantener relaciones con otras organizaciones que no necesariamente están en el territorio, pero que sí son organizaciones que tienen que ver con lo que queremos llevar adelante y que nos pueden enriquecer y a su vez laburar en conjunto. Si alguien lo dijo, y no me acuerdo quién era, pero alguien lo trajo. Bien. Y que aparte, perdón, agrego, sí, que aparte tampoco es algo de ponerse a pensar en el momento de dónde sacamos ese tipo de vínculos, sino que entra dentro del diagnóstico que hicimos, revisando la parte de redes de actores con quien nos vinculamos y de recursos que no solamente son económicos, tecnológicos, sino también sociales. Entonces, volvemos siempre sobre nuestras mismas anotaciones. Ni hablar que cuando podemos reconocer otro actor social, digamos, está hablando de que tenemos un laburo muy grande internamente como organización, que ya tenemos claro
culturalmente para adentro quiénes somos, y entonces podemos reconocer a un otro y qué rol juega ese otro. Eso también es muy importante, porque uno sí puede llegar a hacer un mapa, digamos, de actores y de relaciones, en el cual va a llevar a cabo un proceso, una planificación con cierto objetivo, demuestra también un fortalecimiento interno de la organización. Estamos hablando si el objetivo es externo, digamos, o algo así. Pero es importante eso, digamos, que uno pueda, como organización, reconocer a los principales actores, digamos, dentro del escenario y el territorio que esa organización se desenvuelve. Bien, y tener en cuenta también que en la parte de diagnóstico, digamos, estamos investigando. ¿Sí? Porque diagnosticar es eso también, es investigar. Investigamos y ahí nos van a aparecer realidades positivas, realidades negativas en nuestra organización, en nuestra comunidad. Y para todo eso, para ese diagnóstico que decíamos hoy que es participativo, es importante juntar los datos que tenemos, discutirlos, ordenarlos, ¿sí? Relacionarlos entre sí con los contextos, ¿sí? En los que se dan las determinadas realidades. Y después trataremos de encontrar alguna causa y posterior consecuencia, ¿sí? Pero lo importante es buscar la información, sistematizarla, ordenarla, profundizar en el conocimiento que tenemos sobre nuestra organización, sobre nuestro barrio. Incluso que el barrio se piense, digamos, es un trabajo que no se da. Para mí no se da si no hay una organización anclada en el territorio. Digamos, el barrio por sí solo no se piensa, ¿no? No se autopiensa. Pero si hay una organización, está buenísimo como organización poder incentivar a eso, ver cuál es nuestra realidad, ver qué queremos transformar y gestionar y elaborar los proyectos para poder contribuir en el lugar que básicamente también es nuestro territorio, ¿no? Bueno, hoy hablábamos de algunos métodos, ¿sí? En realidad yo dije metodología de la investigación, y dentro de la metodología de la investigación tenemos diversas herramientas, ¿sí? Que podemos tener en cuenta, que tal vez algunos y algunas de ustedes ya las sepan, pero que nos va a permitir pensar primero qué datos queremos conseguir, después cómo, ¿sí? Y dónde los podemos encontrar, ¿sí? Y el cómo sería, digamos, el método es el cómo de nuestra investigación. ¿Sí? ¿Cómo hago para investigar? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, pensar la metodología que vamos a llevar adelante, ¿sí? Y las herramientas que vamos a usar, es un poco pensar también ese cómo. Espérenme un minuto que se me está quedando sin batería la compu, conecto el cable y ya estoy. Bueno, dale. Tomemos esta pausa operativa de que vamos 1 hora de acá de conectividad, y sería un lindo momento para que empiecen a escribir en el chat si tienen alguna consulta hasta ahora, alguna duda. Acá. Ahí justo llegó. Bueno, primera consulta entonces. ¿Sí? Le avisa cuando estás y seguimos. Ya estoy. Ustedes sigan anotando por el chat las consultas si quieren. Nos tomamos un ratito para... Ahora, sí, yo no voy a hablar mucho más, pero sí vamos a leer los trabajos que se entregaron, ¿sí? Por eso no voy a hablar mucho más porque si no, no nos va a dar el tiempo, me parece. Pero sí me parece que está bueno que leamos los trabajos, compartir eso y todas las dudas que se tengan, hoy las resolvemos, ¿sí? Entonces, bueno, termino esta parte y que tiene que ver con las herramientas, digamos, de cómo llevar adelante un diagnóstico en este caso, ¿sí? Que diagnosticar es investigar, decíamos. Y yo creo que llevo hablando más o menos 1 hora, así que no voy a hablarles más porque siento que ya está. Pero sí, importante esto de conocer, ¿sí? Dentro de la metodología de la investigación existen 2 métodos, ¿sí? O algo que se conoce como triangulación metodológica,
que uno es el método cualitativo y el otro es el método cuantitativo, que yo imagino que varios de ustedes ya han escuchado hablar de esto, ¿no? Y en todo proyecto de investigación se utilizan este tipo de métodos y muchas veces se utilizan los dos, ¿sí? Cuando se utilizan los dos es que hablamos de esta triangulación metodológica. Cualitativo sí tiene que ver con con los números, si se quiere, con la estadística. Si dentro de lo cualitativo, por ejemplo, entran las encuestas, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien quiere...? Veo que por ahí sí saben de lo que les estoy hablando. ¿Han utilizado, por ejemplo, el método cuantitativo para llevar adelante algún trabajo, alguna investigación, algún trabajo de campo? No. Dentro de las ciencias sociales hay una tendencia por desmerecer el método cuantitativo, o al menos los docentes que a mí me han tocado en mi formación, como que vuelve todo muy numérico, ¿no? Y quita lo más profundo de la respuesta, de la experiencia. Particularmente me parece que es un método súper válido siempre y